Un gusto saludar a los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia de San Miguel. Para mí es un placer llegar hasta sus hogares a través del estudio bíblico de la Palabra de Dios. Estamos estudiando la perspectiva del Nuevo Testamento, parte 14, y hemos llegado a la parte final del Nuevo Testamento, en el cual estudiaremos solamente el libro de Apocalipsis. Y el tema principal de este libro es revelación de Jesucristo. Precisamente es en el mismo capítulo 1, versículo 1, el escritor aclara y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces el tema principal está basado en el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Pero antes de iniciar el estudio bíblico, quisiera llevar una palabra de oración. Señor, agradecemos el privilegio que nos das de poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos estudiantes, y esperamos pues que sea de gran bendición tu palabra para ellos, para que puedan edificarse y puedan tener un amplio conocimiento de este libro que vamos a estudiar. Aunque estamos estudiando, Señor, tu palabra, solamente tú a través de tu Santo Espíritu puedes guiarnos a la verdad. Y espero que también puedas usar a tu siervo, que las palabras que pongas en su boca sean la palabra correcta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Pues el libro de Apocalipsis es un libro muy interesante, un libro en el cual pues podemos aprender muchas cosas. La mayoría de estudiantes de la Biblia no les gusta estudiar Apocalipsis porque piensan que es un libro que, lejos de dejarlos claros, los confunde, pero solamente de saber estudiar la gramática, saber estudiar pues la profecía. Entonces muchas veces el mismo libro va aclarando algunas cosas que están confusas en otros pasajes de la Escritura. Pero también hay otras escrituras que aclaran lo que puede estar confuso en el libro de Apocalipsis. Ahora, como decíamos, pues la fecha de la escritura de este libro probablemente fue en un periodo en que los cristianos estaban amenazados por Roma, sin duda, bajo presión para hacer que se retractasen de su fe y aceptasen el culto al emperador. Hay quienes sostienen que el libro fue escrito durante la persecución de Nerón, que desencadenó contra los cristianos después del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, más bien al año 70. Sin embargo, la fecha más probable se sitúa dentro de el reinado de Domiciano, aquel emperador de personalidad retorcida, a quien el pueblo confirió el epíteto de Nerón redimido. Esta fecha fue la que puso al libro Ireneo de León y otros escritores eclesiásticos de la antigüedad, y encaja mejor en el cuadro de autocomplacencia y defección que vemos en la iglesia en los capítulo 2, capítulo 3. Tal fecha es ampliamente aceptada por los comentaristas modernos. Hay 4 principios o 4 puntos de vista acerca del modo de interpretar el libro. Primero, los preteristas, que consideran todas las profecías de este libro como ya cumplidas en la historia de la iglesia primitiva.
Número 2, la historia según el cual el libro presenta un panorama de la historia de la iglesia desde los días de Juan hasta el final de los tiempos. Número 3, la idealista que ve en el libro un desarrollo gráfico de los grandes principios que están en constante conflicto, sin referencia alguna a los acontecimientos concretos. Y número 4, la futurista, que considera la mayor parte del libro de Apocalipsis 4 al 22 como profecías que todavía esperan su cumplimiento. El punto de vista futurista es el que seguimos en este estudio, basados en los principios de una hermenéutica correcta e interpreta la palabra de Dios en su sentido claro, llano y gramatical. Entonces, estamos viendo que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Él es el centro de todo el libro. En su gloria de Salvador resucitado, dirige a sus iglesias en la tierra. Y Él es el Cordero muerto y resucitado a quien se dirige toda adoración. Y los juicios del futuro periodo de 7 años de tribulación en esta tierra, con el despliegue de la ira del Cordero de Dios. Precisamente, a lo mejor tú esperarás una amplia explicación de todo el contenido del libro, pero estamos estudiando la perspectiva que precisamente solamente es un bosquejo de todo el libro, para formar como un mapa en la mente de cada creyente cómo está estructurado el libro y cuáles son sus temas principales a desarrollarse, cuáles son los versículos importantes aquí también. Por eso necesitamos ver que el libro tiene una estructura y divisiones principales. El capítulo 22 tiene 22 capítulos y 3 divisiones principales. Capítulo 1, las cosas que usted vio. Es decir, son cosas que ya se realizaron. La revelación de Jesucristo a Juan en una visión en la isla de Patmos sobre la segunda venida de Jesucristo para cerrar la historia. Eso precisamente es el contenido de esa parte, de esa sección. En el capítulo 2 al capítulo 3, las cosas presentes. La carta a las 7 iglesias, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Estas fueron 7 cartas enviadas a estas iglesias con el principio de que algunas cosas estaban mal y otras cosas iban bien, pero más adelante estudiaremos cuáles cosas son esas. Capítulo 4 al 22, las cosas que están por venir, están en el futuro. Está el preludio de los cielos, juicio de los 7 sellos, juicio de las 7 trompetas, interludio en el capítulo 10 al 11, y después vemos en el libro 2 testigos, profecías de explicación, guerra en los cielos, anticristo y bestia, anuncios, 7 copas de la ira de Dios. Estas son las partes que están en esta sección. La Biblia, la Babilonia, la religiosa, la Babilonia comercial. La segunda venida de Cristo en el capítulo 19, Armagedón, reinado milenial en el capítulo 20, condenación de Satanás en el capítulo 20 y la condenación de los no creyentes en el capítulo 20 y el estado eterno en el capítulo 21 al 22. Es interesante, me gustaría volver a repetir que pudiéramos tener presente en nuestra mente este bosquejo. Por ejemplo, en el capítulos 4 y 5 está un preludio en los cielos. Capítulo
6 y 8 está un juicio de 7 sellos. En el capítulo 8 al 11 está juicio de las 7 trompetas. Y luego un interludio en el capítulo 10 al 11, donde aparece un libro, 2 testigos. El capítulo, en las profecías del capítulo 12 al 14 están profecías de explicación, o guerra en los cielos, anticristo y bestia, anuncios y 7 copas de la ira. Bueno, el capítulo 15 al 18 están las 7 copas de la ira de Dios. La Babilonia, la religiosa, y la Babilonia comercial. La segunda venida de Cristo en el capítulo 19 y el Armagedón, en el capítulo 20 el reino milenial, y está también en el capítulo 20 la condenación de Satanás y la condenación de los no creyentes en el capítulo 20 y el estado eterno en el capítulo 21 y 22. Vamos a ver un resumen ahora, entonces un resumen del contenido. El Apocalipsis es el único libro de las profecías del Nuevo Testamento. Contiene la revelación de Jesucristo acerca de la segunda venida para concluir la historia de la humanidad y completar el plan de Dios para los siglos. La revelación fue declarada al apóstol Juan cuando éste se encontraba en la isla de Patmos, como exiliado religioso a la mitad de la última década del primer siglo después de Cristo. La clave para entender Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1:19, donde creemos que es el versículo principal de todo el libro, donde Juan menciona que le fue ordenado escribir las cosas que ha visto, capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas, capítulo 4 al 22. Este es un bosquejo de todo el libro. En el capítulo 1, las que ha visto, el capítulo 2 al 3, las que son, y las cosas que han de ser después de estas, en el capítulo 4 al 22. Después que la ira de Dios sea derramada, en el capítulo 6 al 18, Jesucristo vendrá nuevamente con gran poder y majestad y gloria a traer la victoria al final del Armagedón como el juez justo, según el capítulo 19. Inmediatamente después de esos acontecimientos, en el capítulo 20, Jesucristo reinará con justicia por 1000 años, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en cumplimiento de lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. A este reino milenial le seguirán el último juicio de Satanás y el juicio de los incrédulos delante del gran trono blanco en el capítulo 20. Luego el estado eterno, donde habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, la nueva Jerusalén, en donde solamente morará la justicia, ya que el hombre y la creación habrá sido purificada del pecado. En el capítulo 21 al 22, los incrédulos estarán atormentados en el lago de fuego. Esto es lo maravilloso, ¿no? Que al final de la incredulidad de todo el mundo, hoy en este tiempo, que no creen, y es más, algunos piensan que el libro de Apocalipsis es simplemente un cuento, y un cuento terrorífico, pero más bien es la profecía de lo que está para cumplirse en el futuro, y es Dios quien lo ha determinado así. Por lo tanto, no podemos pasar por alto que esta es una verdad. Capítulo 1, las cosas que has visto. Está en el capítulo 1, versículo 1 al 20. Juan inicia el Apocalipsis claramente, que es una revelación de Jesucristo.
acerca de las cosas que han de suceder pronto, mencionando también una bienaventuranza para el que la lee y los que la oyen, las palabras de esta profecía, así como también para los que guardan las cosas escritas en ella. Esta es una gran bendición, ¿no? Solamente vas a ser doblemente bendecido por leer y por guardar las palabras de esta profecía. La palabra guardar, por supuesto, significa creer y practicar. Juan se dirige a las 7 iglesias de Asia y todas las iglesias de todas las épocas, refiriéndose a Jesucristo. Juan hace varias afirmaciones muy significativas acerca de Dios y Jesucristo. Jesucristo es llamado el fiel testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Juan trajo la atención al hecho de que Jesús viene por segunda vez en las nubes en juicio, tal como lo había prometido. En una visión le fue dicho a Juan que escribiera lo que vio y el mensaje que habría de entregar a las 7 iglesias, las cuales son mencionadas como los 7 candeleros en medio del cual se encuentra el Hijo del Hombre. Como cabeza y juez de las iglesias, Cristo se describe a sí mismo como: yo soy el primero y el último, el que vivo y está muerto, y estaba muerto, el que vivo por los siglos de los siglos, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan recibió instrucciones de escribir lo que Cristo le reveló. Lo que Juan vio fue una visión de la segunda venida de Cristo y de lo que iba a suceder antes y durante y después que se realizara ese acontecimiento. Capítulo 2, al capítulo 3, y las que son. Estos capítulos contienen mensajes individuales de Cristo por conducto de Juan a 7 iglesias que en aquel entonces existían en Asia. Estas iglesias eran ejemplos representativos de las iglesias de todas las épocas. Los mensajes están dirigidos a las 7 iglesias. Cristo es mostrado en forma diferente en cada uno de los 7 mensajes, y cada mensaje describe el ministerio en cada iglesia en términos de encomio, condenación, corrección, consecuencias. Son 4 elementos esenciales que contienen pues las cartas dirigidas a las iglesias. El asunto principal está claro a través de cada mensaje. Cristo es la cabeza y juez de todas las iglesias. La iglesia de Éfeso, la condenación: dejaste tu primer amor. La alabanza: bueno, por las cosas que la iglesia había hecho, crees y practicas lo correcto. La corrección: arrepiéntete hasta las primeras obras, y haz las primeras obras, La iglesia, bueno, esas son como los 3 puntos esenciales dentro de cada carta. Está algo que las condena, y hay una alabanza por las cosas correctas, y hay unas cosas que corregir que no están bien. La iglesia de Esmirna, la condenación para esta iglesia: ninguna. Esta iglesia no tenía nada que ser condenado. La alabanza para esta iglesia: ser fiel durante las persecuciones, porque recuerden que
Esto fue escrito en el tiempo de la persecución. Y la corrección tampoco ninguna. Esta iglesia era una de las más consecuentes, ¿no? Es decir, que estaban alineadas bajo la dirección divina y no se habían salido de la línea. Estaban correctos. La iglesia de Pérgamo, está la condenación para esta iglesia. Has comprometido la doctrina. Bueno, una cosa importante hoy en este tiempo, tantas iglesias comprometiendo la doctrina por cuestiones falsas y muchas iglesias están siendo engañadas. Los líderes tienen la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, pero no lo hacen. Por criterios propios y por conveniencia están enseñando mentiras. La alabanza es que para esta iglesia es guardaste la fe. Esta iglesia había seguido correcta con el cuerpo de la doctrina. Con la fe, porque el cuerpo de la condenación era porque habían comprometido la doctrina, pero habían guardado la fe, no se habían todavía alejado de Dios. Y la corrección, arrepiéntete, mantén la sana doctrina. Entonces vemos aquí lo importante, ¿no?, que es mantener la sana doctrina dentro de las iglesias. La iglesia de Tiatira. La condenación para esta iglesia permite la inmoralidad dentro de la iglesia. Son problemas serios, ¿no? Dentro de las iglesias muchas veces pasan estas cosas. La congregación no dice nada, ni el pastor no dice nada. La alabanza. Eres activo en buenas obras. Es decir, eres una iglesia trabajadora, una iglesia que estaba comprometida con la obra del Señor. Pero la corrección, arrepiéntete, vuélvete de tus pecados. Es decir, dentro de la iglesia había pecado y había que corregir, había que cambiar, ¿no?, el estilo de vida de las iglesias. Estas iglesias eran muy influenciadas por el pecado, porque recuerden que en el área donde surgieron estas iglesias era un área de idolatría, inmoralidad sexual, culto a la cuestión sexual, ¿no? Entonces, por eso había gente promiscua que seguía practicando las cosas dentro de las iglesias. Iglesia de Sardis. La condenación para esta iglesia: tus obras están muertas, no tienes poder espiritual. Estos precisamente espiritualmente habían caído totalmente. La alabanza, ninguna. Corrección. Arrepiéntete, recuerda lo que has recibido y guardado. Entonces necesitaban ellos corregir su vida espiritual. Iglesia de Filadelfia. La condenación, ninguna. La alabanza, fiel en la palabra. Esta iglesia era fiel en la palabra. Corrección, ninguna. Entonces vemos dos iglesias ya que estaban bien alineadas. No tenían problemas, pero habían de mantenerse fieles. La iglesia de Laodicea. Condenación, eres indiferente y miserable. Es decir, le daban más importancia a las cosas materiales que a las espirituales. Alabanza, ninguna. Corrección, arrepiéntete y restaura el celo por Dios. Entonces esta iglesia había descuidado, ¿no?, la importancia de conservar pues esa comunión, esa interrelación con el Señor. Cada iglesia es desafiada y advertida de las consecuencias que se acarrea no hacer caso al mensaje de Cristo y obedezcan la palabra de Dios. En el capítulo 4 al 22, las cosas que han de ser después de esto. Esta sección puede ser dividida en varios segmentos que son útiles para la comprensión del mensaje básico del libro. Capítulos 4 al 5 es el preludio en el cielo.
En el capítulo 6 al 18 es el periodo de la gran tribulación. Capítulo 19, segunda venida de Cristo. Capítulo 20, los 1000 años del reinado de Cristo, Satanás es juzgado. Capítulo 21, el eterno estado de las cosas. El eterno estado de las cosas. Es como el bosquejo desde el capítulo 4 al capítulo 22. Entonces vemos el preludio primero. Preludio en el cielo. Capítulo 4 del 1 al capítulo 5, versículo 14. En el capítulo 4 pinta una escena en el cielo antes de que Dios comience a derramar su ira como juicio por el pecado. Lo que Juan vio: Dios sentado en el trono y 24 tronos más pequeños ocupados por los 24 ancianos. Adoración alrededor del trono de Dios por los seres vivientes. Y vemos a 24 ancianos que daban a Dios la alabanza y la gloria y el poder. El poder, es decir, una tremenda adoración en el cielo. Juan dice en el capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Algunos dicen, bueno, si en Apocalipsis no se menciona el rapto de la iglesia. Pero, ¿qué había pasado ya? Según este pasaje, es que la iglesia ya había sido raptada antes de entrar a la tribulación. Aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, como coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, ahí vemos la tremenda adoración allá en el cielo, en este preludio en el cielo. El capítulo 5 continúa la escena en el cielo, donde Juan vio al que estaba sentado en el trono de Dios, con un libro sellado en su mano, el cual nadie podía abrir excepto solamente Cristo, porque Él es el único digno de desatar los sellos y ejecutar los justos juicios de Dios contra el pecado. Cristo es descrito aquí como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero
como inmolado. Y dice que y vi en el capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces vemos aquí realmente, ¿no?, lo que estaba sucediendo en el cielo antes de que empezara la tribulación. El hecho es que Cristo derramó su sangre para hacer posible la redención de acuerdo con el plan de Dios. Esto hace digno de desatar los sellos a Cristo y de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la gloria, la honra, la alabanza de parte de los hombres y los ángeles. El periodo de los 7 años de tribulación vemos en el capítulo 6, versículo 1 al 18, versículo 24. La mayor parte del material se encuentra en esta sección, la cual detalla acontecimientos en la tierra que son consecuencia del derramamiento de la ira de Dios contra el pecado. En el Apocalipsis hay 3 series de 7 juicios cada serie. 7 sellos, el capítulo 6 al 8. 7 trompetas, capítulo 8 al 9. 7 copas, capítulo 16. Los juicios de los sellos ocurren en la primera mitad de la gran tribulación, en tanto que el de las trompetas ocurre en la segunda mitad de esta, con el de las copas al final del periodo de los 7 años. Los 7 juicios de los sellos son descritos en el capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8 del versículo 24. Los 4 primeros sellos representan lo siguiente. En el capítulo 6, el primer sello, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice, está el caballo blanco, o sea, el anticristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello, el caballo blanco, aparece ahí. Segundo sello está en el capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, el cual lo montaba, y le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto está hablando acerca de la guerra, el caballo bermejo o rojo. En el tercer sello encontramos del versículo 5 al versículo 6 el caballo negro. Este caballo negro, vemos aquí
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está hablando acerca de la escasez y caos en el mundo durante el tiempo de la tribulación. El cuarto sello es en el capítulo 6, versículos 7 y 8, el caballo amarillo. Y vemos ahí entonces en el versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y estamos hablando de la muerte de 1/4 o 4ª parte de la gente de la tierra. Entonces vemos aquí que empieza la tribulación. Todos estos sellos describen el juicio de Dios por el pecado, permitiendo a Satanás reinar libremente y controlar la tierra. Antes que esto suceda, la iglesia ha sido arrebatada. El quinto sello, según el versículo 9 al 11, es la persecución y martirio. Las personas no salvas que vivan en este tiempo pasarán por la gran tribulación. Muchos serán salvas en este tiempo y por causa de la fe serán perseguidas y muertas con violencia. Entonces vemos aquí en estos versículos 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Entonces vemos que dentro de ese espacio de la tribulación, la gente que siguiera a Cristo no tenía esperanza de vida física, sino tremenda mortandad. Es decir, todos los que siguieran a Cristo tenían casi segura la muerte. Ahora vemos el sexto sello, del capítulo 6, versículos 12 al 17. Señales físicas o cósmicas: el sol se ennegrece y la luna se tiñe de rojo como de sangre, y un gran terremoto devasta la tierra, y ocurren grandes cambios físicos. La gente empieza a darse cuenta que la ira de Dios ha sido derramada por el pecado. Vemos aquí en el versículo 12 del capítulo 6: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso en negro como de tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre. Entonces vemos aquí la ira de Dios derramada sobre la gente. Pero ¿sabe qué? Que a pesar de todas estas circunstancias difíciles que estaba viviendo la gente,
estas circunstancias no lo llevó a creer, sino más bien querer huir de Jesucristo o de Dios, y ellos lo que querían era muchas veces que la muerte los dañara para ya no estar sufriendo. Porque dice el versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, pero no buscaron a Dios. Y decían a los montes, versículo 16, y a las peñas caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono en la ira del Cordero. Iban huyendo de la ira del Cordero, pero no querían confiar en Cristo. Qué tremendo, como mucha gente hoy día, ¿no? Se les predica el Evangelio y lejos de creer, lo niegan, y lejos de creer, se alejan de Dios. La gente busca dónde esconderse, aún busca la muerte para que los proteja. Entre el capítulo 6 y 7, o el séptimo sello, hay un breve intermedio. En el capítulo 7 aparece del versículo 1 al 17, donde Juan menciona a los 144,000 judíos creyentes que son sellados y salvos por Dios, para usarlos como testigos de Cristo en la gran tribulación. Por los que unos se salvan durante este periodo. La atención de Juan se ve ahora en el cielo, donde ve multitudes de santos de toda nación, linaje, pueblo y lengua, alabando a Dios en su trono. El séptimo sello, capítulo 8, versículo 1, cuando el séptimo sello fue abierto, un silencio por media hora en anticipación de lo que estaba por ocurrir bajo el séptimo sello. Están los juicios de los 7 trompetas, las cuales probablemente introducen la segunda mitad de la gran tribulación, conforme aumenta la severidad de los juicios. Estos juicios son descritos de la siguiente forma. La primera trompeta, en el capítulo 8, versículo 7, la tierra es devastada. Y una tercera parte, un tercio de vegetación es destruida. En la segunda trompeta, el capítulo 8, versículo 8 al 9, el mar es devastado. Un tercio se torna de sangre. En la tercera trompeta, capítulo 8, versículo 10 al 11, los ríos y las fuentes de las aguas son heridas. En la cuarta trompeta, capítulo 8, versículo 12, los cuerpos celestes son heridos. Quinta trompeta, capítulo 9, versículo 1 al 12, Satanás y sus huestes demoníacas son sueltas. Los hombres son heridos, un tercio de la humanidad es muerta. En la sexta trompeta, versículo 9 al 13 al 21, un tercio de la humanidad es muerta, ¿sí? Según el segundo ay. No obstante, aunque a pesar de la claridad del juicio de Dios contra el pecado, la mayoría de la gente no se arrepiente ni se vuelve de sus pecados. Antes de que sea anunciada la séptima trompeta, hay otro intermedio. En el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 4, donde Juan registra algunas de las cosas que han estado ocurriendo durante el derramamiento de los juicios. De hecho, le fue dicho a Juan que profetizara nuevamente
en el capítulo 11 del 1 al 13 menciona 2 testigos de Dios y los acontecimientos que le rodearon. Estos testigos fueron llamados por Dios a testificar en su lugar, a realizar señales y juicios durante el periodo de la tribulación. En el capítulo 11 dice: entonces me fue dada una caña, capítulo 11 del 1 al 13. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido pero el patio que está fuera del templo dijo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe de morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ahí vemos entonces a los testigos, a los 2 testigos. La 7ª trompeta, el anuncio de la segunda venida de Cristo. La 7ª trompeta permite ver una introducción de la segunda venida de Cristo en poder y en gloria, trayendo el juicio final de los enemigos de Dios. Según se describe en el capítulo 19, todos los reinos de la tierra serán de Cristo, como fue predicho en el Salmo 2 de la 7ª trompeta. Revela la llegada de las 7 copas de la ira de Dios. Cuando Juan profetiza, como le fue ordenado, en el capítulo 10, versículo 11, hace referencia a numerosas profecías explicativas que permiten entender algunas cosas que han estado ocurriendo. Capítulo 10, versículo 11 dice: y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque allí no solamente se había centrado la situación difícil en la tribulación en Jerusalén, sino en todo el mundo. Estos juicios explicativos ocupan los capítulos 12, 13 y 14. Los principales asuntos mencionados son la mujer dragón, el hijo varón, la mujer que huye al desierto, y el dragón y sus ángeles se ven envueltos en una gran batalla con Miguel y sus ángeles. Batalla en el cielo. El dragón, Satanás, es lanzado fuera del cielo. Persecución de los juicios de Israel en la tierra. Capítulo 12, versículo 13 y al 17. A la mitad de la tribulación, el dragón inicia una intensa persecución de los judíos. Es el anticristo que rompe el tratado de paz con Israel, como dice Daniel 9, versículo 24 al 27. Satanás, el anticristo y el falso profeta lo encontramos ahí en el capítulo 13 del 1 al 18. Capítulo 13 comienza describiendo una bestia, el anticristo, a quien el dragón, Satanás, transfiere el poder. Esta bestia, con la ayuda de otra bestia, falso profeta, en el capítulo 13,
versículo 11, 13:11, como dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos y semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es decir, hablaba como el diablo. Trata de dominar al mundo entero mediante el control mundial del gobierno, la economía, la religión. Es así como una falsa imitación del reino de Dios. Esta bestia se establece a sí misma en Jerusalén y le demanda que le adoren todos los habitantes de la tierra. En el capítulo 14 anuncia el destino de los 144,000 judíos sellados en la frase que sellados en la frente, que han sido preservados y protegidos por Dios, tanto que en el cielo volaba ángeles, proclamando el evangelio eterno, anunciando el destino del imperio del anticristo Babilonia, anunciando el juicio de todos los que le adoren a la bestia. Capítulo 14 termina con una anticipación del juicio de los enemigos de Dios en la segunda venida. Los juicios finales, capítulo 15, 18 al 24. Al iniciarse el capítulo 15, se anuncia las 7 plagas finales, los juicios de los 7 juicios de las copas, que vienen a completar los juicios de la ira de Dios. Los juicios de las 7 copas, capítulo 16, 2 al 21. Úlceras malignas, en la primera copa. La segunda, el mar se torna sangre, muere todo ser vivo del mar. En el capítulo 16, versículo 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La tercera copa, los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Capítulo 16, versículo 4 al 7. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La cuarta copa, un sol abrasador, la gente rehúsa arrepentirse. Versículo 8 y 9 dice del capítulo 16: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En la quinta encontramos el reino de la bestia, del anticristo. Es devastado, según el versículo 10 y 11, dice: y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios y el cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexta copa dice: y el agua del río Éufrates se seca, y 3 espíritus de demonios reúnen a los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón. Versículos 12 al 16. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino y los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para anunciarles a la batalla de aquel gran día, el Dios Todopoderoso,
He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y la séptima, la de devastarían, se extiende, o la devastación se extiende por toda la tierra. Versículos 17 al 21. Finalmente, el capítulo 17 al 18, Juan detalla el juicio de Dios sobre el sistema religioso mundial y sobre el comercio mundial. Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de las abominaciones. La segunda en venida de Cristo, capítulo 19, 1 al 21. Capítulo 18 concluyó con los informes de los acontecimientos ocurridos al final de los 7 años de tribulación, exceptuando la última gran batalla. El capítulo 19 comienza con el anuncio de la victoria de Dios y el cumplimiento de los justos juicios contra el pecado. Capítulo 19, versículo 1 al 6. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en los cielos que decían: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y han vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Seguido por las bodas del Cordero, cuando Cristo toma a su esposa, la iglesia, para sí mismo. Capítulo 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. El resto de los enemigos fueron muertos por la espada que sale de su boca, de aquel que monta el caballo blanco. De esta manera termina la batalla de Dios y Cristo se muestra de pie victorioso sobre la maldad y el pecado. El resultado de Apocalipsis 20 al 22 es tomado conforme a los acontecimientos que tienen lugar inmediatamente después del retorno de Cristo a la tierra en juicio. Estos son descritos brevemente de la manera siguiente: el reino milenial de Cristo en la tierra, capítulo 20, del 1 al 6. Primeramente, Satanás, encadenado por los 1000 años, para que no engañe más a las naciones. Luego los que murieron por Cristo durante la tribulación serán resucitados corporalmente para reinar con Cristo sobre la tierra durante el milenio. Este es un tiempo
de paz, justicia y prosperidad absoluta sobre la tierra, tal como Dios quería que fuera. La liberación de Satanás y su última rebelión. Capítulo 20, versículos 7 al 10. 7 al 10. Y dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Al terminar el reino milenial de Cristo en la tierra, Satanás es suelto por última vez y se aprovecha para dirigir una última rebelión contra Dios con la gente nacida en el milenio. Y que rechaza a Cristo, Dios envió fuego del cielo y destruye la rebelión. Satanás es lanzado al lago de fuego, donde se encuentra la bestia y el falso profeta para siempre. Esta batalla, Gog y Magog, no es la misma de Ezequiel 38 y 39. El juicio de los incrédulos en el gran trono blanco. En el capítulo 20, versículo 11 al 15, todos los muertos incrédulos serán resucitados corporalmente para comparecer delante de Dios para ser juzgados por su incredulidad, lo cual es confirmada por la vida de pecado que llevaron la muerte. El Hades y los incrédulos serán lanzados al lago de fuego para ser atormentados lejos de la presencia de Dios por toda la eternidad. El estado eterno de los creyentes. Capítulo 21, versículo 1 al capítulo 22, 5. Juan vio una última visión que reveló algunas verdades significativas acerca de la eternidad con Dios. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá una ciudad santa, la nueva Jerusalén. Dios morará allí con su pueblo para siempre. Allí no habrá lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor ni pecado. El antiguo orden de las cosas han pasado. La iglesia será la esposa de Cristo para siempre. La nueva Jerusalén será una maravillosa, hermosa y perfecta ciudad. Allí no habrá templo porque Dios es el templo. Allí no habrá sol, luna ni estrellas porque Dios es la luz. Allí no morará nada impuro. Allí solo estarán las personas cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y la conclusión del capítulo 22, 6 al 21. Juan concluye sus escritos con un testimonio que afirma su autenticidad y su fiabilidad. Nuevamente promete bendiciones para aquellos que guarden las palabras de esta profecía. Le fue indicada a Juan no cerrar las palabras de esta profecía, sino que quedarán abiertas para que fueran leídas por todos. Cristo mismo extiende una invitación a venir a Él y a recibir vida eterna en Él. Cristo se describe a sí mismo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, la raíz de David, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Juan concluye con una severa advertencia contra aquellos que añadan a las palabras de la profecía: amén, sí, ven Señor Jesús, Maranata. Pues hemos llegado al final entonces del estudio o de la perspectiva del Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Apocalipsis es un libro maravilloso donde encontramos todas las verdades acerca del tiempo final de las cosas. Y también hemos concluido pues con el estudio de la perspectiva
del Nuevo Testamento con este libro. Y esperamos pues que sea de gran bendición y provecho para los estudiantes del instituto. Que el Señor añada bendiciones a todos aquellos que han estado con el gran esmero, con la gran diligencia de poder estudiar a través de las plataformas o de redes sociales, porque de esta manera pues ha llegado la información a sus casas, pero eso no indica que no puedan aprender. Es más, si hay dedicación, es no solamente de oír o ver el video una vez, sino estar constantemente escuchando la verdad de la Escritura. Y el que es diligente aprenderá y tendrá las herramientas necesarias para poder enseñar a otros. Y les animo pues que sean constantes en el estudio de la palabra. Después de haber finalizado la perspectiva del Nuevo Testamento, enviaré hasta ustedes quizás un examen de todo lo que hemos estudiado a través de estos años, para que lo contesten ustedes en sus casas con los materiales que ya tienen, porque de este examen, después que lo hayan contestado, vamos a hacer el examen final, y ese será el examen final, precisamente el que ustedes investiguen con los materiales que ya tienen. Y esperamos pues que sean diligentes también, desde el Evangelio, el librito del Evangelio hasta Apocalipsis, saldrá el examen, es decir, desde el Antiguo Testamento, todo lo que hemos estado estudiando, algunos libros del Antiguo Testamento que estudiamos, ahí está en el examen. Así que les animo pues, y quizás tendrán como cerca de un mes para contestar este examen, y si lo contestan antes, quizás al final del año estaremos haciendo el examen final para que concluya pues el curso del instituto, en los cuales ustedes, los 6 que han quedado estudiando, sean pues beneficiados con pues haber concluido el curso, y pues esperamos pues que haya una graduación. Que el Señor les bendiga.